Bienvenidos a un nuevo Café de la CEFIP. Hoy tengo conmigo a dos grandes fisioterapeutas pediátricos, son Lara Garzón y Fabio Chiner, que hoy nos van a hablar un poco de cómo es la fisioterapia pediátrica en concreto en Inglaterra y cómo la podemos comparar a la práctica en España. Así que bienvenidos, Lara y Fabio. Gracias. Hola. Vale, pues si queréis vamos a empezar presentándoos un poco, contadnos a qué os dedicáis, dónde trabajáis, dónde habéis estudiado y un poco cómo llegasteis a decidir trabajar en Inglaterra, o Fabio, sé que tú después de trabajar en Inglaterra un tiempo has vuelto a España. Entonces, un poco cómo fue ese proceso inicial de decidir trabajar en otro país. Pues en mi caso yo me gradué en la Universidad de Valencia, soy de Valencia, y empecé a trabajar en parálisis cerebral en un centro de día de ABAPACE, que es la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral. Y en su momento, yo juraría que es el año 2011, hice formación de un posgrado de fisioterapia pediátrica en la Universidad de Valencia, que impartía pues, Lourdes Macías, Joaquín y su equipo. Y bueno, en Avapace trabajé más o menos pues, unos 4 años y medio, creo, si calculo bien. Y bueno, apareció la oportunidad de ir al Reino Unido porque pues, mi pareja, mi actual mujer, le salió una oportunidad laboral de ir al Reino Unido y yo pues me animé a acompañarla. Empecé el proceso de registro con el HCPC, es como el organismo regulador de las profesiones sanitarias que no son medicina ni enfermería allí, que es diferente del colegio de fisios. Y bueno, pues empecé a trabajar en el Reino Unido inicialmente en un hospital de intermedios, en una unidad de rehabilitación neurológica, y en pediatría pues en el año 2015, aproximadamente a mitad del año 2015 aproximadamente. Empecé a trabajar en un centro pediátrico de atención comunitaria, que le llaman Community Services. Son como unos servicios en los que hay fisioterapia y logopedia y terapia ocupacional, y algunos tienen otros servicios en la zona cerca de Birmingham. Y estuve allá 2 años y un poquito más de 2 años, y luego nos mudamos de ciudad a Bristol. Y en Bristol estuve trabajando en otro servicio de atención comunitaria de fisioterapia que no estaba bien en Bristol, estaba en Swindon, que está pues, entre Bristol y Londres. Y también pues, compaginé este trabajo con un servicio de hidroterapia, que este era como privado / concertado, en el que hacía pues, hidroterapia paralelamente. Y en el año 2020, más o menos en mayo, creo, si no me falla la memoria, bueno, antes de esto apareció una oportunidad para poder volver a España y decidimos aceptarlo, y desde mayo del 2020 trabajo en el Hospital Parc Taulí de Sabadell, cerca de Barcelona, en el servicio de pediatría. Y compagino la jornada laboral tengo unas horitas que dedico a hacer atención temprana, porque el servicio de atención temprana de la zona de Sabadell forma parte orgánicamente del hospital. Y hay otra parte, de hecho la parte más grande de mi jornada laboral la paso en el equipo de atención a paciente crónico complejo y paliativo pediátrico, que somos una medida fundamentalmente domiciliaria. Bueno, atendemos a los niños pues, por defecto fuera del hospital. Y este sería un poco el trayecto hasta aquí, diría. Bastante muy completo. Pues yo estudié en Ponferrada por la Universidad de León, y realmente me vine porque no encontraba trabajo, no me salía nada, y por mejorar el inglés no venía a trabajar de fisio realmente. Fue luego que, como mi pareja de entonces, ahora actual marido, se vino también y encontró trabajo y la seguridad laboral, pues dije, pues ya lo intento. Y nada, da muchas vueltas en cuanto a servicios de fisioterapia aquí, por el sistema que hay de las rotaciones que hacen muchas especialidades, hasta que conocí una compañera que venía de fuera de Cornwall, que es donde nosotros nos asentamos, en el suroeste del país,
que me dijo que ella había trabajado en un hospital infantil y yo, un hospital solo infantil. Y me contaba que las rotaciones que yo estaba haciendo en adultos existían, pero solo de pediatría, y yo decía, yo tengo que vivir esto. Y nada, después de mucho intentarlo y mudarnos, irnos de viaje por ahí, conseguí un trabajo así, un puesto rotacional en el Hospital Infantil de Manchester, donde estuve 3 años y hice pues muchas rotaciones en especialidades diferentes dentro de pediatría, pues trauma, quemados, oncología, neuro, sobre todo en agudos, Ujú. y respiratorio, UCI pediátrica, y poco a poco fui progresando y especializándome más en el tema neuro y neurorespiratorio, hasta que luego decidí que quería volver al suroeste y entonces he tenido que dejar la pediatría un poco de lado y ahora estoy más con respiratorio comunitario, pero con el ojo puesto a crear oportunidades y eso. No he perdido contacto con gente y eso, y hago cosillas, pero de momento estoy ahora un poco con los adultos y fisiorrespiratoria con neurodiscapacidades. Ujú. Y ese es mi trayectoria. Realmente no era por trabajar de fisio aquí, sino surgió y al final te lías y así te quedas. Pues que no, qué guay. La verdad que eso sí que es una aventura. Entonces, habéis mencionado los dos una cosa bastante interesante. O Fabio, tú has mencionado que tú hiciste un posgrado, porque primero estuviste trabajando en España y demás, que yo también, o sea, eh, yo para los que no lo sepan, estoy en Escocia, entonces hago referencia a Inglaterra porque a nivel sanitario difieren, tienen dos sistemas diferentes. Eh, y bueno, yo estoy en un colegio de educación especial, pero a mí me pasó lo mismo, yo hice un máster en España. Eh, pero por otro lado, creo, me podéis contar un poco el tema de cómo os especializasteis, porque, o sea, Fabio, tú hiciste un posgrado, pero según entiendo, Lara, tú lo que hiciste fue más especializarte a través del trabajo. Sí, pues sí, yo no tengo nada de máster o posgrado, salvo cursillos cortos, que ha sido mucho a posteriori bastante Ujú. realmente. Y aquí me he beneficiado pues de eso, del sistema inglés en el que te ofrecen realmente un montón de formación, bueno, o te ofrecen, o yo he tenido la suerte de que me ofrezcan formación en el trabajo y especializarme a través de eso para acceder al hospital infantil. Por ejemplo, no me pedían ninguna formación específica porque entré a un nivel que aquí llaman junior o el sistema de bandas por el banda 5, con lo cual no Ujú. se pedía experiencia en el sistema de salud, pero no experiencia en pediatría. Claro. Y a raíz de ahí especializarte, pues bueno, es fácil, entre comillas, porque estás solo haciendo pediatría y te van marcando, a mí me iban marcando una serie de objetivos de aprendizaje y realmente aquí eso es lo que cuenta en cuanto a seguir especializándose. Sí, en mi caso hice el posgrado en fisiopediatría, como he comentado, cuando estaba en Valencia, porque pues, bueno, trabajaba con adultos y adultos jóvenes, pero pues, tenía la inquietud. Supongo que nos ha pasado a algunas personas que trabajas en neurología que dices, ostras, me hubiera gustado ver a esta persona en lugar de con 25 o con 35, sino cuando tenía 5 o 8 años, o por lo menos es la reflexión que yo me hacía. Y sí que es cierto que cuando fui a Inglaterra, yo pues tuve la suerte que apliqué a un trabajo de community, que yo creo que en este caso era de las, como lo que comenta Lara de las bandas, pues este era banda 6, que es como el primer trabajo como que te pueden dar que acredita que tienes experiencia en pediatría. Ahora no recuerdo si era un requisito excluyente el tener formación en pediatría, pero bueno, la verdad que tuve la suerte de que me dieron aquel trabajo. Pero es verdad que esto que explica Lara es súper interesante porque en España no existe. Es como si pudieras hacer una residencia de fisiopediátrica, por así decirlo, ¿no? Al final en un hospital y con compañeros. Y tienen un poco también el concepto, yo creo, a mí me
me daba la sensación de que no es tanto si tienes una formación o un máster, ¿no? Que aquí es como requisito excluyente, sino más que cuentan con que si eres la persona que les pueda encajar en el servicio, invertirán el tiempo en formarte, ¿no? Al final tienes compañeros senior y tú entras a lo mejor con menos experiencia, que estos compañeros pues puedan formarte y invertir un tiempo en formarte. Yo sí que a posteriori sí que hice un máster allí de rehabilitación neurológica en la Universidad de Plymouth, ahí en Cornwall, que es una zona preciosa del país. Entiendo que uno quiera volver a Cornwall porque es maravilloso. Y me dejaron también un poco orientarlo porque esta formación iba orientada a neuro, pero no era exclusiva de adultos, ¿no? Sino que yo, por ejemplo, había una que era patologías crónicas, pues yo lo pude orientar a patologías crónicas con las que yo trabajaba, y los trabajos un poco del máster pues iban orientados por aquí, y había profes que también tenían conocimiento de pediatría. Sí que me daba la sensación de que estos máster, ¿no? Cuando hacían más máster era más una cuestión para poder acceder a puestos más de investigación, pero no que a nivel clínico fuera una condición excluyente tener un máster para ejercer, en este caso en pediatría, sino que si eras la persona que les podía encajar en el servicio por requisitos, por atributos o por cualidades o por experiencia, que ellos, pues bueno, quizá podían invertir el tiempo en formarte porque ya contaban con gente senior. Claro. Claro, y eso sí que es algo que siempre he visto, ¿no? La exigencia que viene dada también por los estándares, lo que has dicho del HCPC, el organismo regulador, de estos estándares de necesidad de formación continuada, que creo que es algo que es muy inherente a mucha gente y también en España, pero es esa sensación de que quizá no se exige tanto a nivel laboral y a nivel de, pues, al final de regulación, ¿no? De decir, si tú estás registrado, hombre, tuve que hacer la renovación ayer y es un poco eso, te dicen, "No, estás cumpliendo estos estándares". Sí. Bueno, Eh, pero en realidad eso en España existe y está en nuestro libro blanco de fisioterapia y todo eso. Lo que pasa es que no hay nadie que te esté exigiendo si te Claro. estás... Nadie lo audita, por así decirlo, ¿no? Que no hay una auditoría que digas, esto me lo van a Claro. revisar, me lo van a pedir. Sí que es cierto No que te yo van a pedir. en las renovaciones que tuve que pasar, que serían un par, calculo, das clic y puede que te lo inspeccionen o no. A mí no me ha tocado nunca, no conozco a compañeros con los que trabajaba, ninguno le había tocado que revisen tu CPD, ¿no? El continuo, ¿no? Más Continuous Professional Development, que tenías como que llevar un poco de archivo de los cursos que ibas haciendo. Pero bueno, sí que pues lo que dice Lara, realmente aquí también debería ser intrínseco en nuestra profesión, pero quizá no se audita de manera proactiva o está escrito como pon esta casilla si lo has hecho, ¿no? Y si no, no sé si pones que no, a lo mejor te mandan a la Intento saber, hombre, me imagino si vas a algo así. renovar, no sé cuánta gente dirá que realmente no lo ha hecho, Claro. pero siempre está esa de me lo van a pedir o no, entonces pues sí, no sé, porque bueno, al final he sabido que no, pero eso supongo que puede pasar en todas partes, que no todos los profesionales están lo más actualizados posible, pero bueno. Y bueno, y también yo hablo muchas veces de que hay que definir, porque pienso que la gente se piensa que, por ejemplo, y a lo mejor me estoy metiendo ya en otra pregunta, pero en España por hacer cursos te estás actualizando, pero aquí no se valora solo que estés haciendo cursos externos, ¿no? Sino que también estés reflexionando sobre tu práctica, eso cuenta como actualización. Y otras cosas, ¿no? No Claro, leer, necesariamente pues, un claro, curso. leer artículos o si tienes una experiencia nueva en el trabajo porque te viene un paciente nuevo con una condición que no conocías y entonces lees sobre ello y ves, claro, todo ese tipo de cosas también vas a recogerlas como Completamente. formación. Y tienen integrado también, al hilo de lo que dice Lara, por lo menos en mi caso, sí que en Birmingham y en Bristol tienes una persona de referente más senior que va haciendo un poco seguimiento de manera organizada, ¿no? Haces un poco tu plan anual de qué quieres hacer en el servicio o fuera, y el tema de revisión de casos, por ejemplo, va implícito, ¿no? Que hayas tenido un caso en el que algo haya funcionado o algo no haya funcionado, o tú puedas tener inquietud por tratar una patología en concreta. Pues mira, ahí tengo interés por
patologías neuromusculares degenerativas, pues resulta que entra uno y a lo mejor pues eres tú la persona que se ocupa y haces incluso in-service training, ¿no? De poder tú un tema comentarlo, es simplemente dejar reflejado que todo eso ha pasado. Que en España pasa también, creo, pero es verdad lo que dice Lara, yo también tengo esta sensación que va Está muy formalizado. vinculado, eso es, va muy vinculado a decir, oye, has hecho cursos, ¿cuántas horas? Dame un certificado y es un poco también en los méritos que suelen pedir a nivel laboral como para justificar progresión de carrera laboral. Es un poco lo que te piden, no que tú a lo mejor con tu persona senior o la persona que tienes que haces un poco de peer support o supervisión, que hagas estas cosas. Claro. Y bueno, son buenos hábitos, la verdad. Yo es una cosa que valoraba bastante allí. Son muy estructurados y muy organizados, a veces demasiado, pero aquí a veces sí parece que seamos demasiado poco, no sé. Sí. Pues, bueno, moviendo un poco, siguiendo en relación con el trabajo, me gustaría que hablaras un poco de cómo, em, más a nivel clínico, ¿no? Cómo se organiza la fisioterapia pediátrica en el sistema público, es decir, la presencia que tiene pues en hospitales, que Lara ha mencionado, pues que incluso en hospitales infantiles vas a tener la misma estructura que un hospital adulto, pero solo con niños. ¿Cómo es esa presencia de la fisioterapia pues, en hospitales, en este servicio de community que has mencionado tú, Fabio? Incluso cómo funcionaría, por ejemplo, pues temas de detección y atención temprana o este tipo de cosas, si se estructuran un poco quizás de forma diferente a como ocurre en España también quizás, no sé, a mí siempre me ha dado la sensación de que la presencia de la fisioterapia en general es mayor aquí en, en todos los aspectos, pero quizá pues veamos cómo es en concreto en la pediatría, en los diferentes servicios del sistema público. No sé si me explico. Sí, sí. Pues si quieres empezar tú, Lara, le cuentas tú la parte de hospital y yo quizá te puedo hablar un poco más de community. Sí, bueno, y está todo interrelacionado, ¿no? Pero estoy de acuerdo en que sí hay más presencia de fisioterapia en general en todos los ámbitos, muchísima más inversión en cuanto a servicios de terapias, ¿no? En general, ¿no? Fisioterapia ocupacional, logopedia. Y en cuanto al sistema de salud, depende un poco del sitio y de los centros que tenga cercanos. Por ejemplo, en Cornwall no hay hospital infantil, me lo están construyendo. Me han dicho que para 2028 y aquí estoy esperando. Entonces eso limita mucho el acceso a qué servicios tiene. Sí hay comunitario, que dejo que lo expliquéis vosotros, pero no hay otros servicios especializados como si tuvieras un centro o un hospital infantil cercano como Bristol o en mi caso en Manchester. Y luego, pues bueno, la estructura que yo encontré en Manchester, también agarrando de esto un poco con pinzas porque también Manchester es uno de los hospitales infantiles más grandes de Europa, creo. Entonces, va a haber muchos más servicios y aquí existe lo que me imagino que pasa en todos los países, que llaman, ¿cómo se llama? La lotería del código postal, que si vives cerca de uno de esos centros, pues genial, pero si no, no lo hay. Entonces, pues allí teníamos, en cuanto a agudos, pues por ejemplo, todas las especialidades que he dicho antes, pues desde neonatología, UCI pediátrica a plantas especializadas en quemados, oncología, tal. Y luego parte de esas especialidades tenían atención, consultas externas, ¿no? Entonces, teníamos, pues, igual que la fisioterapia musculoesquelética, pues también teníamos consultas externas solo para pediatría. Y en eso te entraba tanto la rehabilitación de trauma y orto, pero también, pues, cualquier cosa desde hipermovilidad, enfermedades reumatoideas infantiles y cosas así. Y, y lo único que no teníamos de consultas externas, por ejemplo, era neuro, porque eso está como más para el sistema de fisio comunitaria. Pero también teníamos respiratorio, que pues eso, veíamos a gente en consultas externas.
antes de yo irme hicimos un piloto para también parecido, me imagino, Fabio, al servicio que estás haciendo, pero de respiratorio pediátrico, en el que intentábamos mantener a los niños en casa y verlos en casa, a domicilio, y luego pues la planta y todo eso. Como es un sistema público como el de España, pues el acceso es gratuito, solo tienes que ser residente en Reino Unido. Y luego lo más difícil que yo encontraba a veces era precisamente por esa disparidad entre localidades, la derivación o el seguimiento. Entonces, por ejemplo, cuando trabajaba en neurorehabilitación con cosas más concretas o más complejas, o incluso en respiratorio, si era, por ejemplo, alguien que podía, por donde vivía, podía venir a consultas externas, pues genial. Que tenían un servicio comunitario en su zona, pues también bien, pero luego a veces tenía que derivar a gente que vivía en el medio de la nada, en el distrito de Los Picos, o yo qué sé, y no, o no aceptaban la derivación porque no tenían experiencia en esas cosas más complejas, o porque no, o la lista de espera era muy grande. Entonces ahí está, pero bueno, me imagino que eso pasa en todas partes, que depende de dónde estés, pues puedes tener Claro, acceso o no. sí, al final es Sí. esa movilidad, ¿no? Que eso también iba a preguntarlo, ¿no? Si había al final diferencias entre, porque sabemos que es un NHS nacional, pero luego pues la gestión va por regiones igualmente, un poco como las comunidades autónomas, y sabemos que en España en muchas cosas va a depender de en qué comunidad autónoma estés, que vas a tener mejor o peor acceso, o lo que dices, hospitales especializados, pues como tienes a gente o sea, muchos niños de España que se desplazan a Madrid o a Barcelona para ciertas Exacto. cuestiones, cosas así, y al final hay muchas cosas que no pueden gestionar desde su propia comunidad. Sí, exactamente. Nosotros teníamos gente que se mudaba precisamente a la zona porque iban a necesitar mucho cuidado. Y luego una cosa que no he dicho también, igual en pediatría que en adultos hay centros referentes para determinadas enfermedades, incluso, ¿sabes? Ya ni siquiera para fisiopediátrica en, por ejemplo, lesiones medulares. También hay pues para cosas como una de los servicios que llevaba yo, bueno, que no llevaba yo, pero participaba, era los de los niños con disquinesia ciliar primaria, y Manchester junto con Leeds son centros referentes. Entonces, pues claro, si vive, por ejemplo, la gente que he conocido en Cornwall tiene que desplazarse hasta Southampton para es el centro referente más cercano. Pero cuando estás allí, pues tienes el beneficio, ¿no? De que lo tienes todo ahí, ese acceso más fácil, y luego también profesionalmente ves esas cosas que a lo mejor si me hubiera quedado en Cornwall, pues no hubiera tenido la facilidad de aprender esas cosas. Claro. Sí, en mi experiencia es, bueno, complementando lo que dice Lara, es bastante así. Sí que también hay que tener en cuenta que el Reino Unido, pues un poco bueno, parecido a España quizá, no está muy densamente poblado en unas zonas, pero muy poca, ¿no? Pero es muy asimétrica la densidad de población. Y los recursos sí que en algunos, pues esto, cirugía cardíaca, pues hacen en 3 o 4 centros de todo el país, pero no en todos, pero es lo mismo aquí en España, quiero decir. Que no, o sea, sí que tiene paralelismos. Yo quizá porque trabajé cerca de Birmingham, que es un hospital de referencia, hacen todo en Birmingham, está justo en el centro del país, es una zona muy poblada y por decir alguna cosa, creo que tiene en la UCI pediátrica de Birmingham, es monográfico de pediatría también, y tiene una UCI de 40 y pico camas, me parece que no hay ninguna en España tan grande, ni la mitad de grande quizá. O no sé, y metió la piscina, bueno, no es exactamente así, pero que es un hospital muy grande, es de referencia, hacen de todo. Y tienen, son referentes en cardiología pediátrica y alguna otra cosa respiratoria Hacen también, y cirugía, hacen trasplante. trasplante de hígado pediátrico Trasplante de también. hígado, sí. Tuve la suerte de tener al señor que hacía trasplante. Había unos cursos que organizaban para fisios del departamento de fisio de allá de Children's de Birmingham, y hablaba de recuperación post-trasplante a nivel de qué cosas podíamos hacer los fisios, y vino el cirujano que operaba a explicarlo y tal, y pues ahí estábamos.
O sea, que estaba este señor y, bueno, que hacían muchas cosas aquí. En la parte en Bristol también es centro de referencia de casi todo. También en Bristol está a 1 hora y media de Birmingham, entonces pues lo que no hacen allí lo hacen, y de Londres está como también a 2 horas. Quiero decir que en ese triángulo del sur, pues seguramente hay los centros de referencia que están más cerca, pero también porque la densidad de población es mucho más grande, ¿no? Entonces, pues esto es lo que dice Lara, pues que a nivel hospitalario, lo del postcode lottery que decían ellos, sí que también según qué cirugías a lo mejor, o por lo menos en su día habían hecho algunas rizotomías dosales selectivas, que eran una operación a nivel de neurocirugía para los niños con displasia espástica que inhibía las raíces nerviosas motoras para bajar el tono de golpe. Y esto, yo recuerdo a algunos pacientes que, pues esto que comentaron, que se habían mudado a otro sitio porque por su zona el funding local, ¿no? el que ponía el dinero para pagar los tratamientos a nivel de gobierno local, no tenía eso en cartera de servicios. Y allá incluso diría, me quiere sonar que era como incluso a nivel más local todavía, que no regiones o comunidades, sino que eran como si fuera provincial, por así decirlo, porque cada unidad, cada hospital o cada servicio de community, o ¿no? A lo mejor no de manera independiente, pero había como pequeñas fundaciones adscritas al NHS que gestionan esa unidad y tienen un organismo de gestión independiente, aunque sea NHS England, imagino que en Escocia será parecido. Entonces, pues bueno, sí que hay cierta simetría. E incluso también recuerdo que por lo menos en mi experiencia había algunos servicios que los habían externalizado. Por ejemplo, el servicio de orthotics, que luego comentaremos si queréis también, o el de sillas de ruedas, que también hay unas diferencias bastante grandes con respecto a España. Algunos de estos servicios los habían externalizado, que era como si fueran concertados, o sea, seguían atendiendo a paciente público 100%, pero lo llevaba pues Sairona, como si fuera o Sanitas o Quirón, ¿no? Como si los externalizaran aquí en España a una empresa que concertara con el sistema público. Y bueno, en community un poco el camino de, ¿no? Justo el ejemplo que ponías, un niño en atención precoz, ¿no? Diagnosticar un niño, ¿no? prematuro al alta del hospital, por decir algo, o un niño que piense que tenga un diagnóstico de parálisis cerebral o alguna patología neuromuscular, por decir algo. Este niño lo enviarían al servicio de community que le tocara por zona. Y allí sí que es verdad que los servicios de community, o por lo menos los que yo he tenido la suerte de trabajar, eran de 0 a 18. Es decir, no distingue entre etapa escolar, atención precoz. Es un servicio pediátrico, público de salud, que esto también creo que es un detalle, que aquí al final en España, pues bueno, CEDIAPS su atención precoz suelen depender de servicios sociales. No sé si en todas las comunidades, pero por lo menos en Valencia, que conozco, en Cataluña es así, donde trabajo, y luego los servicios educativos, aquí los pisos escolares dependen de educación. En el Reino Unido yo iba a coles, yo tenía unas horas dedicadas para ir a coles de educación especial, por ejemplo, pero era el fisio de community. Sí que es cierto que había otros coles que eran pues, concertados o que no eran escuelas públicas 100%, que tenían su propio personal contratado, que no sé si es tu caso, Elena, quizás sí, ¿no? Claro, sí, precisamente el mío es bueno, lo que se llama un grant aided, que sería como un concertado, o sea, básicamente es una escuela independiente, pero es el gobierno el que financia a estos niños el acudir a este colegio. Y es una de las cosas, ¿no? que en teoría nos distingue de los colegios públicos, es que nosotros tenemos el propio equipo terapéutico dentro del colegio, mientras que las escuelas de educación especial públicas, pues los fisioterapeutas que se encargan son los de community, entonces creo que pues quizás van una vez cada 15 días y dan más pues para dar las pautas al personal y tal, que bueno, eso ya sería meternos en cuál es el rol del fisioterapeuta en educación y tal, que yo aquí pues tengo mis propias controversias con cómo funcionamos a veces un poquillo, pero sí que es verdad que a veces reflejan un poco la dificultad que les supone en el sentido de que, pues en cuestión, por ejemplo, si tienen dudas a nivel de la equipación, de tener alguna duda con un pipedestador, con una silla, con lo que sea, en nuestro caso pueden venir y decir, oye, esto, o esto se ha roto, o esto no lo veo bien como tal, mientras que ellos al final era, pues eso, igual este fisioterapeuta iba cada 2 semanas y hasta entonces podías puedes contactar con ellos, pero no es algo tan inmediato, No es porque al tan final inmediato. también la carga de trabajo Claro. tienen es enorme. Aquí un poco, bueno, o sea, un poco el tema, o sea, lo donde quería llegar es que realmente administras tú un poco los recursos conforme, o sea, en tanto en cuanto tengas ese recurso y en tanto en cuanto la población de niños que tienes un poco en tu cupo, por así decirlo, que no es bien un cupo, no es una cosa fija, no es decir, oye, pues yo llevo
40 o 50 niños y son míos, ¿no? Es verdad que yo puedo hablar de los servicios en los que he trabajado, ¿no? Entiendo que habrá otros que funcionan de manera diferente y que los coles de su zona, por ejemplo, en la zona de Swindon, el colegio de educación especial sí que tenía unas horas como si dijéramos contratadas con el servicio de community y eran un pack de horas y a este colegio, por ejemplo, sí que íbamos, pues yo creo que eran 2 días por semana, había gente que iba, entonces aquí sí que estaba más presente. En el de Birmingham, por ejemplo, el que recuerdo al que íbamos, al que iba yo por lo menos, era una mañana a la semana. Sí que es cierto que teníamos también dentro del equipo ahí la figura del therapy assistant, que eran como auxiliares, como si fueran auxiliares de enfermería, que echaban, bueno, nos ayudaban, pues muchos temas de equipamiento, por ejemplo, estas personas, recuerdo un par de personas con las que trabajaba en Birmingham que tenían un conocimiento del equipamiento altísimo. Quiero decir que podía estar uno tranquilo si esta persona iba a ajustar el bipedestador, dentro de que siempre la pauta era que la pauta la daba el fisioterapeuta o terapeuta ocupacional, que también esto es otro asterisco grande, trabajamos muy conjuntamente, o por lo menos en el caso de los servicios en los que yo he trabajado con los terapeutas ocupacionales y me consta que a nivel hospitalario en la mayoría de los sitios también es así, que somos como un binomio, que es verdad que hay que romper una lanza a favor de los terapeutas ocupacionales que no están tan presentes en España tristemente como allí. Entonces, un poco, claro, el camino de un paciente que entrara necesitando lo que aquí iría a atención precoz, allá iría al mismo servicio, iría un poco a cuenta a criterio del servicio, con qué regularidad se vería este niño desde el punto de vista de fisio. Sí que es cierto que se hace muy combinado con terapia ocupacional y también podrías decidir tú si tenía sentido verlo en las salas de terapia que tienes allá en el centro o ir a verlo a domicilio. Y tengo que decir que yo principalmente recuerdo que solíamos ir a domicilio siempre que esto era posible. Pero bueno, claro, un poco al tener de 0 a 18, pues esas mismas personas y se trabaja un poco en equipo. Sí que cosas que a mí me parecían un punto, una fortaleza muy grande es esto, que tienes mucha autonomía. Tú puedes decidir pautar, ajustar y hacer de más y de menos en función del caso, en función de, claro, no es lo mismo que en tu zona tengas un niño a 5 minutos en coche que lo tengas a 25, ¿no? O que la familia a lo mejor pues pueda desplazarse o, bueno, tener un poco todos estos condicionantes, pero partiendo de la base de que tú tienes la libertad de elegir. Eh, por lo menos en los servicios en los que yo trabajé, no sé si hay otros que quizás estos temas encorsetado o que tengan la obligatoriedad de ir con una periodicidad muy, muy definida, pero claro, tienes en el mismo cupo, por así decirlo, una PCI, a lo mejor una displasia espástica de 12 años y a lo mejor un prematuro que justo te acaba de entrar, pues hombre, el nivel de recurso que ofrecerás será diferente, que lo podrás ir ajustando, ¿no? Y bueno, en la vía de entrada normalmente era o bien venían del hospital o bien venían de las health visitors que hacen un poco el cribado de primaria en niño sano, que son enfermeras, que hacen un poco la labor que aquí haría el pediatra de primaria, porque allá pediatras en primaria no suelen, o por lo menos en donde las zonas en las que yo trabajé suelen estar en los hospitales, y mucho de esto lo hace también el médico de cabecera. No tienen pediatras en todos los CAPs, o por lo menos no los tenían. Entonces, estas son las vías de entrada, pero igual le pueden enviar al niño que cree que necesita atención precoz, como al niño que anda de puntillas, o el niño o la niña que pueda, que, oye, creo que tiene los pies planos, pero solían enviar también a community physio. Entonces, pues había algunos que habían como, por lo menos en estos 2 sitios en los que yo trabajé, como una clínica que se hacía servir de triaje, es decir, se hace una valoración inicial y a partir de aquí, pues oye, si está muy claro el diagnóstico, viene con una PCI, una AME, algo que ya tienes bastante claro un poco el camino que seguirán, pues ya iba directamente a un profesional de referencia y hacían este primer contacto, pero cuando no estaba muy claro o eran cosas así más, pues ¿no? Marcha en y con rotación interna, venían muchísimos, por ejemplo, hiperlaxitud o hipotonías benignas, venían muchos o con sospechas de había algunos, de hecho, que venían con etiqueta de caídas frecuentes, ¿no? Quiere decir que mandaban un poco de todo desde primaria, pero sí que tengo que decir que tenían tenían muy presente qué cosas podían ser tributarias de fisioterapia o qué tipo de problemática se podía beneficiar de, ni que sea que tuviera una valoración de fisioterapia. Y bueno, creo que, ostras, si tengo que pensar en cómo funciona en España, es bastante diferente, ¿no? Lo que decías de que la presencia de fisioterapia es más, ya no la presencia, porque a nivel de colegiados somos parecidos, me parece. La última vez que esto lo revisé yo creo que son 60.000 o una cosa así. No dista mucho el número de gente, pero sí dista muchísimo la penetración del sistema público. Ya juraría que está por encima del 80% la gente que trabaja en ellos. Hice yo un ¿Ah, sí? artículo sobre esto y pregunté tanto a la Asociación Española como aquí al colegio, y es totalmente opuesto.
de aquella cuando pregunté, que ya hace unos años, en Reino Unido el 70-80% trabaja en el sistema público o un organismo público y el resto en privado, y en España es contrario, el 70% trabaja en lo privado. Claro. Pero sí, y volviendo a apuntar algunas cosas de lo que has dicho, Fabio, y un poco complementando lo que venimos diciendo de las diferencias. Por ejemplo, cuando yo estaba intentando meter la cabeza en pediatría aquí en Cornwall, era bastante diferente. Los fisios comunitarios sus bases son los colegios de aquí de Cornwall, los colegios de educación especial de aquí de Cornwall, y ellos sí salen a domicilio según haya la necesidad. Hay un par de bases en toda la zona que no pertenecen a los colegios, pero el resto sí están localizados en los colegios. Entonces, ahí hay una diferencia. Y la otra diferencia, por lo que vosotros me estáis diciendo, por ejemplo, es si son de 0 a 18, pero dependiendo del servicio tienen algunos criterios. Me imagino que en función a especialización y el dinero que reciban para ver a determinado tipo de paciente. Por ejemplo, no sé si ha cambiado, pero en Cornwall no veían a prematuros, a menos que tuvieran alguna secuela diagnosticada, algún evento neurológico o algo así, ¿sabe? Eso era la Health Visitor, que conforme fuera viendo y pase el tiempo, al año o los 2 años, si había alguna preocupación, entonces derivaban, pero no aceptaban a un niño antes de 2 años, a menos que hubiera tenido un evento neurológico en el hospital o algo así. Pero sé que está cambiando nacionalmente también, porque había otros servicios así, y en Manchester, en la unidad de neonatos que teníamos, la fisio de allí estaba intentando incrementar más, pues eso, seguimiento de prematuros, tanto en consultas externas como en servicios comunitarios, lo cual me da a pensar que debe de pasar en otros sitios en Cornwall, que no se, automáticamente no se aceptaban a niños con una necesidad de atención temprana y eso. Y creo que era eso todo lo que iba a decir. No, sí, yo había mencionado los prematuros porque sí que recuerdo que particularmente en el último sitio donde trabajaba en Swindon tenía bastante buena relación con la neonatóloga del hospital que teníamos cerca, que no era el de Bristol, era el de Swindon, era como un hospital que era terciario, pero de segundo nivel. Y sí que no creo que el criterio no era tan firme como que por debajo de los 2 años no aceptamos. Sí que es cierto lo que comentas, Lara, que la Health Visitor era un poco el profesional de referencia, pero si los enviaban a community, yo creo que sí que o por lo menos los valoraban. También es cierto que de esta clínica de triaje habría muchos niños que se desestimaba que necesitaran fisio si venían con algo como muy banal, ¿no? A lo mejor un pie plano, flexible, que no tuviera dolor o una masa de puntillas, que no generara ningún problema y que fuera más habitual, pues se les daba normas de reconsulta, unas pautas y volvían al médico de cabecera. Siempre la vía de acceso estaba como abierta, pero sí que aceptamos niños por debajo de los 2 años. Es verdad que el volumen es alto, mandan muchísimos niños, o por lo menos los 2 servicios en los que yo he trabajado había muchísimos niños, y que según a lo mejor si venían del hospital o venían del GP, pues a lo mejor el criterio también variaba un poco. Pero bueno, sí, la verdad Y que... eso era la otra cosa que iba a decir, que a lo mejor yo sí he hecho de menos, a pesar de que no he trabajado formalmente en España, pero la presencia de pediatras en atención primaria, en diferencia a España, ¿no? Aquí obviamente no es culpa de nadie, pero los médicos de cabecera tienen que lidiar con tanto que las cosas de pediatría a menudo no, pues está un poco dejado, y tú solo vas a ver un pediatra si ya tienes un caso de algo más complejo o algo que, pues eso, que requiere más seguimiento, y pienso que en España se ven de manera más rutinaria y a lo mejor tienen en ese aspecto un poco mejor cribaje a la hora de derivar, o quiero pensar, porque pienso que a veces lo que he visto también nosotros, por ejemplo, en consultas externas, en Manchester no aceptábamos derivaciones directas del médico de cabecera precisamente por eso, porque podían mandarte cualquier cosa y a lo mejor no requería fisioterapia, entonces el requisito era que hubieran visto un pediatra o un pediatra especializado en respiratorio o en lo que fuera.
Sí que Pero es sí, cierto que eso el yo pienso cribado, que deberían de mejorar. el cribado en primaria, yo estoy completamente de acuerdo, daba la sensación que, pues bueno, se colaban algunas cosas y como iban a domicilio, a veces algún niño pedía un poco de seguimiento. Y aquí, hombre, ya también por experiencia de haber vivido un primer año de vida de una niña desde el punto de vista de padre, las revisiones están como muy, ¿no? como muy marcadas, muy protocolizadas, incluso las altas a nivel hospitalario, que se intentan hacer altas precoces, pero en general 24 horas de observación al niño cuando nace. Bueno, un poco que está, lo que dices tú, que está, la sensación es que está un poco más mirado. Nosotros hicimos un ejercicio, yo creo que era cuando estaba en Birmingham, miramos un poco de esta clínica de triaje, hicimos una pequeña auditoría del último año y medio, ¿no? Los motivos más frecuentes de consulta, quiénes eran la gente que más enviaba, y solían ser médicos de cabecera. Y la ratio de altas, es decir, que no eran niños que necesitaran después tratamiento, estaba cerca del 50, si recuerdo bien, o por encima del 50%, es decir, la mitad de las derivaciones no necesitaban realmente input de fisio como tal, ¿no? Un poco pues pautas y un poco de devolución a que era fisiológico tener rotación interna, ¿no? Bilateral que se pudiera corregir, quiero decir, o pie plano flexible. Y un poco lo que también hicimos a raíz de esto, o también tenía la rutina de hacerlo, pero sirvió de catalizador para quizá hacer un poco más, es hacer un poco de formación y de docencia con las health visitors y con los GPs, o sea que del servicio de fisio pues habíamos ido a dar un poco de formación en patología de esta más habitual que nos encontrábamos pues a estos profesionales y explicar un poco qué tipo de cosas no necesitaban derivación y bueno, creo que hicimos también un pre y un post y bajó un poco, pero seguía mandando un montón de niños. Pero bueno, es un aprendizaje y es completamente lo que dice Lara al final. Si hay un conocimiento más específico de pediatría en quien deriva, pues seguramente a lo mejor algunas cosas que quizá no necesiten llegar o pues no las derivan, no las manejan ellos directamente. Claro. Claro, yo aquí no, o sea, no sé exactamente cómo funciona o sea, no lo he visto yo de primera mano, pero sí cosas pues, que he hablado con compañeras y eso. Eh, Creo que sí que es un poco más eso dice a veces mi line manager, mi jefa, ¿no? De ese esperar y ver al principio. Y también yo eso comentaba una vez con una compañera bueno, tiene una niña que ahora creo que tiene 5 años o algo así, pero fue prematura y eso, y entonces, claro, me comentaba porque decía que igual, pues que la ve como se cansa más, un poco más torpe a nivel de habilidades motrices, cosas así, ¿no? Que le cuesta más aprender algunas cosas y demás. Y, y me preguntaba que si era posible, pues que tuviera el tono bajo, lo que sea, tal. Y yo, pues hombre, sí, fue prematura y tal, pero por lo que me dijo que yo le pregunté, no, nunca hubo. Esta niña, a partir de que le dieron la alta de UCI neonatal, nunca tuvo pues eso, una vigilancia, algo parecido a esta atención temprana que se da en España si tienes a un prematuro para ver posibles cuestiones que no son tanto, no están relacionadas realmente no hay ningún evento neurológico ni ninguna patología en concreto, pero sí quizás pues esta pues hipotonía del prematuro, hipotonía benigna que pueda, o retraso en el desarrollo que va derivado simplemente de esta condición de prematuridad y no hubo nada ahí más especializado para vigilar en este desarrollo de los primeros años, al menos para hacer este seguimiento un poco más cercano y poder detectar ciertas cosas para dar, aunque sea unas pautas, que es lo que decimos, igual nada susceptible de un tratamiento intensivo, pero sí ciertas cuestiones a tener en cuenta, a vigilar. Pues yo le comentaba y digo, el tema de los pies, es lo que dices, a la hora de caminar, si hay una hipotonía, mm, cómo está funcionando todo esto, ¿no? A mí es algo que me sorprendió decir, estos niños que nacen, pues nacen de forma prematura y luego no hay un seguimiento para ver qué cosas pueden surgir, a no ser que ya sepamos que ha pasado algo grave dentro de la UCI, pues yo creo que es algo que sí que podría funcionar un poco mejor. Sí, ya, como os digo, sé que se está intentando mejorar, no sé si habéis visto por redes, hay pues un comité de neonatología, por lo menos en Inglaterra, y que están haciendo más cositas así para instaurarlo. Por ejemplo, también paso uno, incorporar un fisio en la unidad de neonatos
que por ejemplo aquí en Cornwall no había hasta hace poco. Y a raíz de eso, pues claro, también se dan cuenta de que el seguimiento no es igual cuando intentas derivar a servicios comunitarios, entonces se está haciendo pues consultas de neonatos una vez que se les da el alta del hospital y eso. Sé que se está trabajando en eso, pero como todo, tanto aquí como en España, las cosas Claro, de Palacio van despacio. sí, sí, totalmente. Pues, bueno, no sé si hay alguna cosa, porque creo que hemos cubierto un poco todo lo que había pensado, un poco también está pues esta diferencia por regiones, estas cosas que creemos que funcionan un poco mejor en España o en Inglaterra. Sí que una cosa a mí que me llama la atención que tú has mencionado, Fabio, es ciertas otras cuestiones que son un poco diferentes, ya no solo dentro de fisioterapia, sino también lo que dices pues de orthotics o de todo el tema em, de ortesis, de sillas de ruedas y cosas así, Sí, que, bueno, aquí por lo menos, aquí en mi región hay un servicio de sillas de ruedas en el hospital, en el Queen Elizabeth, que, o sea, es un hospital que tiene también adherido al Hospital Infantil de Glasgow y tiene un servicio que cubre todo el oeste de Escocia, básicamente. Eh, y es ahí donde se gestiona todo el tema de sillas de ruedas, lo cual es bastante diferente a cómo en España pues tienes al final, son servicios que están cubiertos por la Seguridad Social, el adquirir una silla de ruedas, unas ortesis o demás, pero están, digamos, externalizadas a estas pues, tiendas de ortopedia, ¿no? Sí, un poco. A mí me gustaba bastante el sistema inglés, o por lo menos la parte que yo vi, en tanto en que participábamos mucho los fisioterapeutas, es decir, Ujú. tanto en Birmingham como en Swindon. Había una clínica, en el caso de Birmingham era semanal, en la que se hacían valoraciones para productos de ortopedia. Y lo hacíamos fisio y ortopeda. Y el ortopeda en este caso era una persona que venía del hospital agudo que le tocaba por zona, una manía del Children's, que el Children's tenía su propio departamento, venía del que tocaba por zona de un hospital pues tipo como el que había en un hospital de, no sé si era de segundo o de tercer nivel, pero bueno, tenía su propio departamento y esta persona venía. Y un día a la semana se hacía una valoración y a la semana siguiente o 2 semanas después, pues se tomaba molde de datos con aquella valoración si se estimaba que lo necesitaba, plantillas, incluso foot ups de estos, ¿no? Tipo boxia o calcetines que hagan dorsiflexión asistida, ¿no? De estas licras como elásticas o incluso, incluso el Kiddie no sé si conoces el Kiddie es como es como también para evitar para evitar el equinodinámico, son de carbono, bueno, tenían un Ujú. abanico muy amplio de productos y se tomaba la decisión fisio y ortopeda. No había necesidad de prescripción por parte de ningún médico. Y yo creo que, bueno, aquí también romper una lanza a favor de la capacidad que tenemos nosotros para este menester, que, bueno, si no necesitamos tampoco, creo que tenemos competencia suficiente para decidir qué tipo de producto le puede ir bien Ujú. a un niño que lo pueda necesitar. Y al final tenemos la persona que se ocupa de la parte técnica. Es decir, allá no había prescripción por parte de cirujano ortopédico y yo, en mi experiencia, no vi médicos habilitadores. No trabajé con médicos habilitadores, no sé si hay otros hospitales que los tienen, pero en las zonas en las que yo trabajé no estaban en este circuito, por lo menos. No. Entonces No, la como parte... tal, perdón. No, perdona. No, iba a decir que como tal no existen los médicos rehabilitadores. Lo que aquí en Reino Unido lo que existen son los consultants, o sea, los médicos especializados en ciertas áreas que tienen un interés en llevar la zona de rehabilitación y se les pone ese título, pero como coordinadores de ese servicio, no necesariamente como la figura de médico rehabilitador de España. Ujú. Entonces, por ejemplo, en, en Manchester, cuando estaba allí, había el jefe de neurorehabilitación, era un neurólogo que tenía interés pues eso, más allá de la neurología en pediatría, sino pues le gustaba la coordinación de los servicios de rehabilitación que incluía fisio, terapia ocupacional y eso. Aquí, por ejemplo, sé que hay uno que es de rehabilitación geriátrica y no es un médico rehabilitador, es un médico especializado en geriatría
que le gusta ese ámbito de la geriatría de la rehabilitación y se han creado ese puesto como para coordinar esos servicios, pero no hay médicos rehabilitadores como tal. Claro, yo eso Aquí esto es, lo que hacía es que era como mucho más autónomo, más ágil el proceso y que, pues vuelvo a decir, creo que nos pone en valor a los fisioterapeutas como profesional capacitado claro. en poder prescribir productos de apoyo y tienes la parte técnica del ortopeda y en 2 semanas pues teníamos DAFOs si lo considerábamos y el tema de las sillas de ruedas sí que iba aparte, pero quien solía llevar, o por lo menos en los servicios en los que con los que yo tenía interacción, eran terapeutas ocupacionales. Había alguien que era como ingenieros, eran ingenieros biomédicos o algo así, creo Bioingeniero, que sí. era, bioingenieros, y trabajaban un poco pues la parte más de producto. Y también esto que dice Lara, ciertamente hay unidades de referencia, por ejemplo, de atrofia muscular espinal, unidad de neuromusculares en el hospital de Bristol, por ejemplo, recuerdo, y la unidad la dirigía o la cabeza visible a nivel médico era un neurólogo, y luego tenían enfermeras de liaison nurse de estas que hacían como un poco de puente, ¿no?, entre el hospital y el paciente, como de persona de contacto y de referencia, y contaban con fisio, con terapia ocupacional y otros profesionales que no dependían de un servicio de rehabilitación, sino que eran una unidad de referencia en la que hay un facultativo médico que a lo mejor lleva la parte más médica, pero tú interactúas directamente con él, o incluso pacientes que habían llegado con meningitis después de una cirugía, pues de una rizotomía dorsal selectiva de estas que os comentaba, lo había operado el neurocirujano y te lo enviaban, y el equipo que lo seguía cuando iban allá eran fisios, no había un médico rehabilitador. Y como unidad de referencia, pues tú interactuabas con estas personas para comentar el tratamiento, para ajustar y seguir un poco las indicaciones, pero eran del cirujano directamente. Entonces el orthotics para mí a mí es verdad que es una parte de lo de producto de apoyo que a mí me gusta, pero era muy ágil y la verdad que se disfrutaba bastante porque, pues, bueno, ¿no?, podías tener decisión, oye, este producto, este otro producto, no hay que esperar una prescripción, un pago, un trámite Claro. administrativo, sino que se pedían y Directamente. se ajustaban con el ortopeda directamente y venían una semana, lo probabas y lo tomabas el molde, perdón, y 2 semanas después tenían su producto. Y con los servicios de silla de rueda, pues venían, hacían un asesoramiento a veces en el mismo centro donde estamos nosotros o a veces a domicilio y prescribían los productos. Y por cerrar este capítulo de quizá añadir la otra pata que serían pues bipedestadores, caminadores y etcétera, tanto en un sitio como en otro tenían un servicio de equipamiento comunitario. Es decir, cada zona tenía como un almacén, por así decirlo, donde había unos técnicos, que esto sí que no tengo tan claro que dependiera exclusivamente del NHS o quizá de servicios locales, ayuntamiento o autoridad local, o etcétera, que cuentan con equipamiento, bipedestadores, caminadores, muletas, de todo tipo, tanto para adulto como pediatría, y en función de lo que tú pidieras, ellos, pues, oye, el bipedestador del niño que ha cambiado de talla, pues vuelve al almacén, y el siguiente que necesita un bipedestador, aquellos, pues bueno, lo ponían si había que reparar o había que sustituir algo, y lo volvían, ¿no? Como que había un flujo de productos que estaban en circulación y no todo era prescripción individual para el paciente, que también se podía hacer si se juzgaba necesario para otras cosas más de uso un poquito más estrecho, pero bipedestadores y caminadores, muchos de ellos ¿no?, iban entrando y saliendo en función de la necesidad, y el propio servicio tenía como autonomía para comprar si tenía algún obsoleto, si había algún producto en particular que no tenían y que pensaban que tenían que tener. Y yo juraría que funcionaba parecido para geriatría o adultos, para adaptaciones de entorno, ¿no?, con caminadores, quizá Lara sabe más. Sí, está subvencionado. ¿Tienes que irte? No, que estoy en un despacho aquí y no está traduciendo a ver si estoy o no. Sí, la subvención de equipo, así de que habla sillas de rueda y eso también en algunas partes está parcialmente subvencionado por el NHS y por el ayuntamiento o la junta de la comunidad, por así decirlo, o enteramente, por ejemplo, aquí en Cornwall creo que es prácticamente completamente subvencionado por el ayuntamiento de Cornwall, y tenemos esos almacenes que dice de eso. Y una cosa muy interesante que has dicho, Fabio, antes, cuando has hablado de la auditoría que hiciste en cuanto a la derivación y eso, y luego para formar a los médicos de atención primaria, que es algo también, pues eso, ¿no? En la manera de ese trabajo multi e interdisciplinar, que esa posibilidad, ¿no?,
de que se te escucha como un profesional más, no solo que estamos muy a pie del cañón y parte del equipo, pero existe esa posibilidad, ¿no? De recíproco, aprendo de ti, tú aprendes de mí y mejoramos el servicio como un conjunto no tan jerárquico, aunque depende del equipo, que también me lo he encontrado en algún lado, pero en general no es tan jerárquico y es eso, es un poco todos a una y la verdad que sí que se valora mucho Sí, sí, Esto sí. eso. quizá, si tuviera que decir cuál es, qué es lo que más valoraría, es esto último que dices, Clara. Al final, tú eres un profesional con entidad propia, con unas atribuciones y con un papel reconocido por el resto, con autonomía. Es más, yo he tenido compañeros, he trabajado con gente que llevaban una clínica de infiltración de toxina. Es verdad que en coordinación con profesionales, pero la inyección de toxina la podían hacer fisioterapeutas allá con una formación específica. Quiero decir que hay una progresión tanto a nivel clínico y como a nivel de gestión y bueno, de investigación, por supuesto, que en Reino Unido la escalera pues, es mucho más alta. Y aquí en España tengo la sensación de que se nos valora principalmente por la asistencia y en los servicios en los que pues, a lo mejor estamos en un servicio de rehabilitación más al uso, pues está muy jerarquizado. Entonces, pues bueno, es un poco trabajar más exclusivamente en la parte de la asistencial. Y en el Reino Unido, pues estos pequeños proyectos, si pensaban que tiene sentido, que no preguntan si eres fisio, enfermera, enfermero o terapeuta ocupacional, tiene sentido, lo llevas a cabo, adelante. Y incluso puestos más de gestión de equipo, dirección de equipo, incluso más arriba. Ahora mismo, por ejemplo, mira, si no me equivoco, la presidenta de la sociedad de neumología, me parece que es, hay una fisioterapeuta respiratoria que esta mujer es muy, muy potente. Es la presidenta de una sociedad que en principio es médica, ¿no? Igual la conoces, Lara, seguro. Rachel Efectivamente, Moses, Rachel sí. Moses. Quiero decir, y es fisioterapeuta. Y bueno, incluso yo hice una formación que el Colegio de Fisios me facilitó y fui un privilegiado porque la verdad que me abrió los ojos bastante y era enfocada al liderazgo. Les gusta mucho la palabra liderazgo, a mí quizá no tanto porque es como el líder y yo creo más un poco en que el trabajo es del equipo y compartido y de gestión sobre todo y era para fisios y las personas que estaban allí, la formación que te daban eran gente que a lo mejor tenía cargos de gestión a nivel de dirección de un trust del NHS. O sea, quiero decir, ya estaban completamente fuera de la asistencia y tenían funciones más de gestión y eran fisioterapeutas y era perfectamente válido. Con una formación en gestión o con un proyecto adecuado, la sensación mía por lo menos es que te escuchaban y que podías tener progresión en este sentido y incluso formación específica para ello y si me apuras, como ánimo por parte de los profesionales y de las organizaciones a que si tú te quieres desarrollar en esta dirección, hay un camino para ello. Y aquí en España la verdad que creo que estamos Sí. un poquito más atrás, tristemente. Sí, creo que totalmente de acuerdo, volviendo a, bueno, lo que has dicho de toda la autonomía a nivel de productos de apoyo y todo eso, yo eso sí que lo he visto porque además yo con los míos, como la mayoría de bueno, todos mis estudiantes realmente, sus community, los fisios de community, no, algunos ni siquiera los tienen o no los tienen realmente al cargo porque como saben que nos tienen a nosotros, realmente somos nosotros, estamos al cargo de toda esa parte. Y entonces al final somos nosotros en los que las familias nos dicen cuando, pues oye, hay algo en la silla no funciona o nosotros vemos si se está quedando pequeña o si las prótesis se están quedando pequeñas y al final he sido yo la que siempre ha contactado pues, con este servicio de sillas de ruedas, de orthotics, de todo esto para decir necesito una derivación a vosotros. Otro tema es la larga lista de espera que está ocurriendo ahora, pero bueno, eso obviamente es ya cuestión de la presión asistencial que está ocurriendo en los últimos años, pero siempre ha sido así, es decir, he sido yo la que les ha dicho esto e incluso ha acompañado a las familias para estar ahí en la toma de decisiones de qué puede ser mejor. Incluso pues con una época que no teníamos, no teníamos terapeuta ocupacional en el colegio y entonces hubo un niño con el que planteamos que si era buena idea hacer infiltración de toxina en el brazo parético para intentar un poco de rehabilitación intensiva y fui yo la que, o sea, fui a la consulta con el médico, con su consultan de epilepsia y tono y pues hablando con él y viendo qué ideas podíamos, o sea, cómo podía funcionar o no, tú qué crees o cómo lo haríamos todo esto, tomando totalmente en cuenta
nuestra opinión, con lo cual, que es algo que me parece muy interesante, es completamente esa autonomía para todo eso. Y súper enriquecedor, incluso clínicas en las que se pasa consulta pediatra, cirujano ortopédico y fisioterapeuta, por ejemplo. Yo esto lo he Eso, visto. eso, eso es mi sueño y lo que más hecho de menos de mi trabajo. En Manchester teníamos en respiratorio, teníamos las revisiones anuales y era como una ITV en la que pasaban y teníamos pues el neumólogo pediátrico, fisio, una enfermera, dietista y psicólogo. Eso era el sueño. Y lo echo muchísimo de menos porque aquí no hay servicios tan especializados, algunos sí lo hacen, pero sí, eso es que es ya, Es súper vamos. productivo ese ratito, ¿verdad? Tener todo el mundo Ujú, allí. Aquí sí que os tengo que decir que, bueno, no está tan integrado ni tan, ¿no? Ni tan la cultura de hacerlo así en España, por lo menos en el hospital en el que trabajo. Hemos intentado, de hecho, mira, este viernes, por ejemplo, haremos una revisión de unos niños que llevamos en la unidad de referencia que van al mismo cole de educación especial. Pues vamos, el equipo de paciente crónico complejo, pediatras, enfermeras, voy yo también y viene la traumatóloga y la rehabilitadora. Y nos vemos allí con los padres y la revisión pues, se hace en el colegio. Y ya es como la cuarta vez me parece que lo hacemos. Y bueno, creo que es una manera que además están muy contentos tanto las familias como los profesionales, pero que hay que un poco pues, ponerlo en valor y coger feedback y ir explicándolo, Eso iba ¿no? a decir, hacer una auditoría, recoger eso para correr la voz en el resto de España, porque, hombre, yo creo que sí, que vale mucho, no solo como crecimiento profesional, pero siempre por la experiencia aquí, lo que tú estás diciendo, que las familias les gusta y también por eso, porque yo creo que ven que lo que a nosotros nos decían a menudo, que todos decimos lo mismo y todos nos ponemos de acuerdo y todos estamos escuchando lo mismo del paciente, no que a lo mejor uno le ha visto hace 3 meses, otro no sé cuándo, y no hay esa cohesión y ese trabajo en equipo, así que hay que ujú. impartir Sí, eso, Claro, esa- como bueno, que traerlo. completamente esto que dices tú, que el discurso sea como lo más unitario posible, ¿no? Que estés de acuerdo, que, bueno, que haya cierto consenso o que se tome o que se genere un consenso ahí o se tome la decisión de manera conjunta. Y yo creo que la parte también, que esto es como que se ha comentado mucho en atención precoz, pero yo creo que es extrapolable, que es el tema de los entornos naturales. Al final, siempre será mejor llevar la atención o poder observar o trabajar con el niño allá donde está más cómodo. Y, hombre, pues llevar a los especialistas a casa, pues a lo mejor todavía no quizá, pero en el colegio quizás sí que tiene sentido. Y el feedback, Ujú, la verdad, que hicimos un póster al respecto de esto, al último congreso aquí de cuidados paliativos lo presentamos, pero es como, bueno, un feedback como muy informal, así muy preliminar, pero la sensación es muy buena y para nosotros la verdad que es una línea de trabajo clara y afortunadamente pues el hospital lo ve, los profesionales, no los especialistas también le ven valor y al final se empieza por aquí, porque pues bueno, las personas, al final son personas que los tienes que convencer un poco, que ellos vean el beneficio y empezar por aquí y que luego sea generar una cultura al respecto, ¿no? y qué guay. también, Mm, porque no sé qué pensáis vosotros, pero a mí siempre que me han preguntado sobre el trabajo en Reino Unido y las diferencias y eso, me gusta decir que nosotros tenemos las capacidades no solo clínicas, sino de fomentar este trabajo en equipo, porque a mí siempre me da la sensación que en España estamos esperando a que nos inviten y a lo mejor hay que ser más proactivos en invitarnos nosotros mismos y decir... acercarte a alguien, un médico rehabilitador o quien sea y hacer ese trabajo que seamos nosotros, ¿no? Que lo iniciemos. Sé ujú, que es muy fácil para mí decirlo desde fuera, pero creo que es posible y a lo mejor, bueno, quién sabe, ya, el no ya lo tienes, pero si encuentras a esa persona que si quiere hacer algo en conjunto o tal, pues pienso que es muy positivo. Y lo que digo, que yo veo que a rasgos generales estamos muy bien formados, o no sé qué impresión os da a vosotros, pero yo comparo los estudiantes que tengo de fisioterapia aquí y mi carrera y eso, y el contenido, pienso por ejemplo que en España es mucho más profundo en cuanto a contenido teórico y demás, si bien hay que actualizar algunas cosas, pero pienso que pasa en ambos países. Pero en general
considero que tenemos una buena base, lo que nos falta es el haber podido ponerlo en práctica y esa experiencia de estar expuestos a un trabajo realmente multidisciplinar, no solo nosotros en nuestra burbuja. Pero el conocimiento lo tenemos y es simplemente pues, ser un poco más valiente. Sí, sí, no, completamente, es que no Sí, puedo estar más de acuerdo. No, no sí, cambio ni sí, una sí. coma. A nivel de formación, a la vista está, ¿no? Hemos podido trabajar ¿no? con sus normas en su sistema, en su idioma. Y estamos, y yo no tenía la sensación igual que tú, que con los estudiantes, que tuvimos muchos estudiantes y fui en uno de estos sitios, también tenía hacía un poco de coordinación clínica con la universidad. No era diferente el programa de estudios, alguno de ellos me lo miré y no es peor que el nuestro. O sea, perdón, no es mejor que el nuestro. Estamos bien formados, es simplemente esto que dices tú. Y claro, hay que ser como más valientes. Lo que pasa es que como que la red no está aún tejida, los circuitos no están aún hechos, a veces pues nos sigue dando un poco de respeto hasta que encuentras las personas adecuadas. Yo tengo la suerte de que este equipo de atención crónica compleja y paliativa ya es de base un equipo multidisciplinar, solo que ahora pues decidieron que no era mala idea meter un fisioterapeuta. Soy de los pocos que están en este perfil de equipos, entonces claro, ya tienes mucha ventaja, que es que la gente con la que trabajo, aparte de ser espectaculares, es que ya tienen esta visión multidisciplinar, ya va de trabajar en equipo la atención que damos, con lo cual pues vamos intentando incorporar a personas que tengan esta visión, y en la casa, en el hospital, pues también esta revisión, por ejemplo, en el cole, las personas que vienen con nosotros tienen también esta visión, lo ven, les parece una buena idea, ¿no? No tienes que, como que es más sencillo si no los tienes que convencer, por así decirlo, que no les traes una idea completamente, ¿no? que les es muy ajena, sino que ya tienen esta visión, pero sí, coincido 100%, hay que ser más valientes, propositivos, tirar un poco la puerta abajo y sobre todo, pues quizás si hay ejemplos si hay casos en los que esto ya ha funcionado y así nos lo dicen las familias, creo que es el mejor argumento, porque al final ya no es idea mía, ni tuya, ni de tal médico, sino que oye, pues tengo 20 familias que lo valoran muy, muy positivamente, y al final pues también a las organizaciones les gusta las cosas innovadoras, y si el paciente lo valora bien, pues ya tienes algo más de camino ganado. Pero sí. Pues me parece una pasada de conclusión, la verdad. Así que nada, vamos a ir terminando aquí. Pero nada, muchas gracias por el aporte de vuestra visión, porque yo creo que es muy interesante, y ya aquí ojalá se puedan sacar cosas que puedan inspirar a más gente a mejorar la práctica. Y bueno, pues quizá que sigamos aprendiendo unos de otros. Así que Gracias a ti nada, por la invitación. Gracias por invitarnos. nada, nos vemos. Nos vemos pronto, espero, Ojalá, sí. sí, seguiremos en contacto. Adiós. Hasta pronto.